turística. Sabemos que es una de las tres líneas que tiene el Estado en función del desarrollo económico. Una es la parte del sector automotriz, el otro es el textil y tenemos el sector turístico también. Es un tesoro el que tenemos en Tlaxcala. Ya lo dice uno de los capítulos del libro, habla del patrimonio turístico que tenemos en el estado, desde zonas arqueológicas, desde arquitectura colonial, zonas ecológicas, bosques, artesanía, culturas, tradiciones. Tlaxcala tiene mucho por dar, pero no podemos simplemente aprovechar todo ese recurso que tenemos, explotarlo y generar un crecimiento económico que pueda convertirse en un crecimiento económico desmedido. Recientemente, el año pasado, aquí un grupo de asistentes tuvieron a bien traer el Congreso Internacional de Guías de Turistas, y ahí hubo una interesante conferencia de Alberto Veleira, en donde nos detalló con muchos datos muy específicos el impacto que ha tenido el desarrollo turístico en el estado, convirtiéndolo en un destino de bodas, la saturación de visitantes y los daños que provoca en la población, inclusive en su misma arquitectura. Entonces, la sustentabilidad no puede ser separada del desarrollo económico. Todos los que están aquí, muchos de ustedes son emprendedores, los jóvenes que están ahí atrás, alumnos, estudiantes, son sujetos a emprender, entonces deben considerar la importancia de un emprendimiento sustentable. Muchos confundimos el concepto de sustentabilidad y pensamos que solo hablamos de ecología, de no contaminar, de no tirar basura, de hacer separación de residuos, pero la sustentabilidad va más allá de la dimensión ecológica. La sustentabilidad también tiene una dimensión económica y una dimensión social, en la que implica que ese crecimiento y ese desarrollo debe impactar no solo en los que están invirtiendo y en los que se están jugando su dinero, a veces el dinero de toda su vida, de su retiro, en un negocio. Implica que no debe ser un negocio, debe ser una empresa. Y una empresa debe generar una derrama económica, no solo para la misma empresa y los inversionistas, sino para aquellos que trabajan en ella y para aquella sociedad que está alrededor de esta empresa. Y además no tenemos que sacrificar nuestra identidad cultural, nuestros valores y nuestra historia en pro de ese crecimiento. A veces podemos pensar en convertirnos en un destino turístico internacional, y por adaptarnos a los gustos de los visitantes extranjeros podemos estar sacrificando nuestras identidades. Entonces, la importancia que tiene este manual es que nos explica en una primera instancia de qué manera es importante el turismo como sector prioritario en el estado de Tlaxcala. El doctor Julio hace una interesante reseña de la situación del turismo y nos lleva de la generalidad del turismo mundial, el impacto que tiene. Después nos lleva a lo que es el turismo en México, nos presenta las cifras más recientes de la situación del turismo en México, los lugares que ocupamos en la sección de turismo internacional, y de ahí nos lleva a datos estadísticos del turismo en Tlaxcala. Y si bien podemos ver que el sector turístico ha crecido, también necesitamos atender esos aspectos en los que debemos tener cuidado en pro de un crecimiento y un desarrollo sustentable. Por ahí alguna vez hay opiniones, creo, muy encontradas en el sector turístico, sobre todo en los académicos del turismo, en donde algunos mencionan que el turismo, si es turismo, no puede ser sustentable. Parece que hay un conflicto entre la sustentabilidad y el desarrollo económico a través del turismo. Sin embargo, algunos autores apoyan esta teoría, otros no. Sin embargo, es importante destacar que el turismo es una actividad económica detonante del crecimiento de las regiones. Por lo tanto, es importante retomarla, pero poner atención a estas tres dimensiones de la sustentabilidad. Uno de los autores, Julio, destaca la importancia que es buscar ese equilibrio entre ese crecimiento
y las necesidades sociales, medioambientales y económicas. Todos tenemos una empresa y buscamos recibir beneficios económicos, ¿de acuerdo? Y esos beneficios deben impactar en lo que nos rodea. Este manual responde a preguntas básicas. ¿Qué queremos hacer si queremos emprender? Y debemos respondernos el por qué lo queremos hacer. Es importante que identifiquemos los objetivos del por qué decidimos hacer este emprendimiento. Tenemos que saber cómo vamos a hacerlo, cuándo lo vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer, con quiénes nos vamos a apoyar y cómo lo vamos a realizar. Son capítulos interesantes, son capítulos que te llevan de la mano, desde cómo vas a generar tu idea de negocios, qué preguntas te debes responder, cómo vas a desarrollar, vas a identificar si tu proyecto es turístico y es sustentable. Manejan una serie de guías, de tablas, que los van a ir llevando de la mano. El doctor Julio César plantea qué necesitamos conocer antes de decidirnos a iniciar un emprendimiento turístico sustentable. Posteriormente, en el segundo capítulo, Ángel David Flores Domínguez nos detalla cuál es la información que necesitamos conocer antes de emprender. A veces, cuando no tenemos una formación en negocios, hay un comercial muy curioso por ahí que dice, se volvió famoso el personaje cuando decía, ya me vi. O sea, queremos emprender y nos visualizamos a futuro el cómo me veo.